Gracias, Franco. Y continuando con la agenda académica, damos inicio a la sesión del Q&A titulado Telemedicina y Teleconsulta, cómo avanzar en la implementación y regulación. Invitamos al doctor Percy Terán, médico egresado de la Universidad Científica del Sur, especialista en radiología a través de la Universidad de San Martín de Porres y con estudios de especialización intervencionista y gerencia de servicios de salud. Actualmente es médico radiólogo intervencionista en Grupo San Pablo, Perú. Bienvenido. Recibimos también a Patricio Anguita, ingeniero civil industrial con amplia trayectoria en proyectos de transformación empresarial y se ha desempeñado como gerente de tecnología en importantes clínicas chilenas como Clínica Las Condes. También es profesor de posgrado en materias de arquitectura empresarial, control de gestión y transformación digital en la Universidad de los Andes, en Chile. Esta sesión será moderada por Sandra Rosso, empresaria, emprendedora, apasionada por la mejor salud de las personas y quien durante los últimos 5 años ha trabajado en el diseño de modelos de atención en salud que incorporen la salud digital, planteamiento de estrategias de acceso al sector salud en Colombia, Perú y Chile. Actualmente es CEO de RIA Smart Health. Bienvenidos a todos, este es su espacio. Luisa, muchas gracias y bueno, mi querido doctor Percy, estimado Patricio, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Un saludo muy especial desde la fría Bogotá, está haciendo mucho frío en Bogotá. Saludos a Chile. Patricio, me imagino que estarás en Santiago, el doctor Percy en Lima. Bienvenidos. Vamos a tener hoy y espero hacer de este espacio una conversación amena. Bienvenidos todas las preguntas fáciles o difíciles para nuestros invitados en el chat de preguntas del evento. Y la idea es hoy conversar sobre cómo avanzar realmente en afianzar la implementación de la telemedicina desde lo operativo y desde lo legal en nuestros países y en la región. En qué estamos, pero sobre todo me gustaría que analizáramos qué debemos seguir haciendo o qué cosas debemos mejorar en relación con el tema. Yo quisiera entonces arrancar con ustedes preguntándoles sobre cuáles son esos aportes que la telesalud y la telemedicina han logrado para la atención de los pacientes. Vamos a hablarlo desde varias perspectivas. Acceso a la atención en salud, oportunidad y calidad, pero vamos a ir una por una porque sé que tienen muchas cosas que decirnos. Entonces, desde la perspectiva de acceso, ahora después del COVID, ¿qué hemos logrado en temas de telesalud y telemedicina para nuestros pacientes desde la perspectiva de acceso? A los dos los quiero escuchar, entonces, doctor Percy, si le parece, arranquemos con usted. Bien, buen día Sandra, buen día Patricio. Muchas gracias a Smart Health por la oportunidad y la invitación. Un cordial saludo para todos desde Lima, que también estamos con mucho frío en esta temporada. Bueno, este tema es más que interesante, particularmente en el medio peruano. Tenemos que diferenciar una etapa prepandemia y una etapa post-pandemia. Al igual que en el resto de países, la pandemia ha significado un catalizador en muchos aspectos operativos y asistenciales para nosotros. No significa que antes de la pandemia no se hayan desarrollado este tipo de soluciones o programas enfocadas en la atención a través de telemedicina. Pero sin lugar a dudas, partiendo de que el sistema de salud peruano es un sistema fragmentado y que tiene muchas dificultades, sobre todo en el sector público, el uso de teleconsultas y telemedicina significó en muchos casos el poder atender a más pacientes de manera más eficiente y de forma oportuna. Recordemos adicionalmente que en el Perú hay ciertas particularidades de dificultad geográfica, accesibilidad por idiomas. Entonces, el hecho de que hayamos podido desarrollar aplicaciones, tecnologías o sistemas a través del sector público para poder llegar a estos pacientes, sin lugar a dudas, ha significado un gran avance. Estamos hablando en este momento solo del sector público, porque el sector privado, a través de las distintas instituciones que componen el sistema privado, también han venido desarrollando sistemas de teleconsulta, con los cuales se ha podido brindar atenciones puntuales, sobre todo para aquellos pacientes que requerían un seguimiento. Sin embargo, yendo un poco más al tema de fondo en relación a la normativa, sí hemos tenido algunos
algunas dificultades, porque nosotros en el Perú la primera ley que tuvimos fue el año 2016, la ley 3421, que fue la ley marco de la telesalud, que fue complementándose hasta la actualidad, ¿no? El año 2020 se dieron algunas directivas para poder implementarla. Entre el 2021 y 2022 se ha reglamentado recién el marco de esta ley de telesalud. Entonces tenemos aún mucho por trabajar para poder lograr un efecto importante y sostenible en nuestros lares. Gracias. Gracias, gracias doctor por ese contexto de lo que ha pasado con telesalud y telemedicina en Perú desde la perspectiva de acceso y con ese antes y después de la pandemia, como usted lo menciona. Estimado Patricio, si quieres también contarnos un poco con esa lógica, antes y después, como desde la perspectiva de acceso para las personas. Claro, Sandra, muchas gracias y un gusto estar acá. Un saludo, Percy, también, mucho gusto conocerte. Creo que nos ha pasado en Latinoamérica y en muchas partes del mundo que la pandemia empujó algunas cosas, ¿no? Lo dijeron algunos de los speakers que tuvimos en las anteriores exposiciones. Creo que quitó algunos obstáculos que son más culturales, ¿ah?, que técnicos o sociales. Claramente a nivel regulatorio se levantaron muchas barreras, ¿no? Por ejemplo, de financiamiento de la teleconsulta. Pero más que eso, creo que mató el mito de que no se podía atender a distancia, ¿ya? Eso ya sabemos que no es así. Creo que eso es lo más importante. En cierta forma, luego de que empezaron digamos, a disminuir los efectos de los lockdowns, ¿no?, de las restricciones asociadas al COVID, muchas de estas banderas que se habían alzado de poder acceder a esto con financiamiento se bajaron. Comentaba la persona del Hospital Austral, creo que fue ayer, que las aseguradoras ya cortaron esas llaves, ¿no? Y evidentemente la teleconsulta baja. Entonces, si bien uno podría ver esto como un retroceso, yo creo que hay que verlo en perspectiva, ¿no? Muchas de las industrias digitales, y no solo la sanitaria, vieron un patrón pre y post pandemia similar. Es decir, la pandemia se potenciaron todos los servicios digitales y cuando acabó la pandemia volvimos casi a la normalidad. Las tendencias que venían de uso tuvieron su pic, volvieron y siguieron con una tendencia normal. Entonces, estamos avanzando de todas maneras. La regulación siempre va a estar atrás, Sandra, ¿no, Percy? Yo creo que eso es una idea que tiene los estados y cómo nos organizamos. Va un poco más lento de lo que uno querría. Creo que el desafío ahí es no quedarse en eso, ¿no? Y si me permites alargarme un poquito más, Sandra, creo que es importante aquí no pensar en que esa falta de regulación es la que nos va a impedir generar un mejor servicio para nuestros pacientes, porque ese es lo importante. Hablaba Andrea de SNAP hace unas exposiciones atrás, lo importante que era centrarse de verdad en el paciente. Y creo que eso es independiente de todo lo que pudiese pasar, de la parte de regulación, de las exigencias técnicas, etc. Y ahí está el llamado a la creatividad, ¿no?, a la innovación, y por eso las startups están desarrollando cosas que el establishment y las instituciones no pueden hacer, ¿no?, porque piensan fuera de la caja, y quizás todavía no tiene un buen financiamiento una teleconsulta, pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo logro ofrecer un buen servicio de calidad clínica, ¿no?, en una teleconsulta que es más barata? ¿Cómo optimizo los costos? Así que por este lado yo pienso que si bien hemos avanzado desde el punto de vista principalmente cultural y hasta cierto punto técnico, tenemos que ponernos mucho más creativos y hacer uso de todo ese talento que hay en el ambiente emprendedor para llegar a nuestro paciente de una mucho mejor forma, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Ustedes me dan elementos, muchos, aquí yo los voy tomando nota para que no se me escapen, pero creo que desde el punto de vista normativo, claramente siempre la norma, casi que en todo, en cualquier punto del ecosistema de salud va atrás. O sea, pasan cosas en nuestros sistemas de salud, en nuestro ecosistema, donde la norma está años atrás, meses no, años atrás. Y entonces ahí es donde vienen las discusiones de cómo hacer para que lo que ya está pasando lo enmarquemos desde lo normativo. Creo que ahí, por ese lado estoy de acuerdo contigo, Patricio, tal vez no es donde hay que hacer los mayores esfuerzos en el ecosistema, sino entender
que la innovación y esos pasos deben dar los pasos hacia adelante. Lo veíamos en la conversación del grupo anterior donde estaba Franco y el doctor Mauricio del Hospital Samaritano. O sea, el COVID permitió que nos diéramos cuenta que hay cosas que sí se pueden hacer, que los pacientes o las personas estuvieran abiertas a eso. Lo que ha pasado en Colombia, no sé en sus países, es que muchos pacientes, ahora que algunas instituciones piden que el paciente vuelva a la presencialidad, los pacientes, sobre todo los crónicos, están diciendo, no, lo siento, si usted me pudo prescribir y renovar la fórmula del medicamento, la pauta del medicamento por teléfono, ni siquiera con una teleconsulta, ¿usted por qué ahora me va a hacer ir? Y tráigame el medicamento a la casa, porque aquí en Colombia eso fue parte de las directrices. ¿Cómo, desde lo cultural entonces, cómo sopesar ese tema y el tema del riesgo, de la atención de los pacientes? ¿Qué opinan ustedes de ese punto que tiene que ver pues con calidad de atención? Bueno, tomando en cuenta para todos que la telemedicina sin duda ha llegado para quedarse, que ese es un punto que creo todos tenemos en común, todos le hemos sacado provecho, pero el tema cultural sin duda es algo que se debe analizar desde la perspectiva de cada país. Por ejemplo, en el sector público es cierto que aún se sostienen muchas teleconsultas en las cuales médico y paciente interactúan desde la institución prestadora hasta la casa del paciente sin mayor problema. Pero si no cuentas con un sistema que te permita prescribir formalmente, que te permita emitir una orden para cualquier examen de laboratorio formalmente, con una firma digital formal, entonces no tienes un sistema completo. O sea, el punto de fondo para poder sostener esto, independientemente de los temas regulatorios, de las leyes y decretos que salgan en cada país, consiste en que tengamos un sistema completo. Y el sistema completo no depende solamente de contar con la conexión a Internet, con los dispositivos médicos que nos permitan interactuar con el paciente, sino de que todo esto interactúe de forma eficiente, interopere también de forma eficiente y que por encima de todo deje un registro. Ese es otro punto en el cual también se tiene que trabajar porque la gran mayoría de veces ocurre aquí, sobre todo en el sector público, sentimos que al ver al paciente y finalizar la teleconsulta hemos logrado el objetivo, cuando el objetivo va mucho más allá. Por eso es que es importante discutir hasta qué punto se está logrando determinar el real alcance de las interacciones de la telemedicina o teleconsultas con nuestros pacientes. Muchas gracias. Patricio, por favor. Sí, me gustaría agregar, muy interesante lo que dice Percy, no puedo estar más de acuerdo. Cuando hablamos de la salud ambulatoria, ¿no? Porque cuando uno hospitaliza, uno concentra en un centro de especialistas, donde está el talento y las maquinarias y todo listo, ¿no? Para atender. Y de alguna forma uno lo coordina de manera interna, que también es un esfuerzo. Y también hay, digamos, desafíos ahí, ¿no? Por ejemplo, la optimización de la tabla operatoria, por nombrar uno que es un clásico, ¿no? Entre distintos hospitales. Pero cuando uno lo lleva a lo ambulatorio, realmente esto es un caos, ¿no? Tenemos todos los actores del ecosistema tratando de alinear algo, pero al final usan al paciente de estafeta, ¿no? El paciente, uno mismo, el que tiene que coordinar, que tiene que tratar de leer la orden. ¿A quién llamo? La persona no me entiende, la llamo de nuevo. Se me perdió el papel, tengo que llamar para que me lo envíen de nuevo. Realmente es un desastre. Entonces, yo creo que nosotros como pacientes estamos pasando hoy día por una etapa de impaciencia, ¿ah? Vamos a cambiarnos el nombre, vamos a ser los impacientes ahora. Porque cuando yo entro a ver una película en estos servicios de streaming, yo pongo play y espero que la película inicie de inmediato, ¿no? Pero claro, quiero una consulta, presiono play, pero tengo que esperar una hora. Entonces eso ya no da más, ¿no? Uno a veces puede tratar de justificar esto como que hay escasez de especialidad, que es real, ¿no? Hay escasez de especialistas. Entonces ahí uno esperaría que los tiempos de espera están alineados a un problema de oferta. Pero curiosamente, en centros privados donde ese no es el problema, uno espera igual, ¿no? Entonces, esa no es la verdad, ¿eh? Aquí hay un problema de coordinación espantoso.
La salud es una industria que es muy bonita desde el punto de vista que se centra en lo más humano de lo que somos, ¿no? Es muy íntima, está muy cerca de lo que somos, pero al mismo tiempo tiene tremendos costos transaccionales en todos los procesos. Entonces, yo creo que ahí lo que dice Percy es clave. Muchos de los esfuerzos que debiésemos estar haciendo hoy en día, quizás deberían estar centrados en lograr orquestar mejor estos viajes. Yo me acuerdo, Sandra, una vez estuve en un evento en Perú con ustedes, si no mal recuerdo, del viaje del paciente, tiene que haber sido, y se hablaba mucho del viaje del paciente, ¿no? Y como que pasó un poco, ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Como que vamos avanzando, pero no hemos arreglado el problema original, ¿no? Me acuerdo de Alejandro Mauro de Clínica Alemana, conversábamos del Big Data y decíamos, oye, estamos todos hablando de Big Data Analytics, pero el Small Data lo tenemos sin resolver todavía, digamos, el data pequeño. Entonces, hay un concepto detrás de todo esto que es de articulación del flujo del paciente, articulación del viaje. ¿Cómo yo me puedo centrar en el paciente en esa articulación? Es ayudándolo a viajar por él, ¿no? Y esto parte muy tempranamente, cuando uno tiene una dolencia, me duele el costado izquierdo, por ejemplo. ¿Qué especialidad tengo que agendar? No tengo idea. ¿Es trauma? ¿Es gastro? ¿Es onco? ¿Es qué? Entonces uno parte con un problema, como paciente, ¿no? Creo que ahí estamos al debe con nuestro público, con nuestra audiencia, con nosotros mismos. Creo que a veces nos enfocamos demasiado en cosas que son muy especializadas y pudiese ser un buen momento para abrir un poco la mente, ¿no? Y tratar de buscar formas novedosas de articular esto de mejor forma en beneficio, obviamente, siempre del paciente. Escuchándolos a los dos, coincido con ustedes, creo que aquí hay un punto importante que debería ser de los aprendizajes de este proceso de el boom de la telesalud y la telemedicina empujados por el COVID y ahora pues con los cuestionamientos y el volver un poco a las dinámicas de presencialidad y creo que tiene que ver, estoy de acuerdo Patricio, es los sistemas de salud adolecen muchísimo, nuestros sistemas mucho más de coordinación. Esa coordinación, esa falta de coordinación de la atención se da por muchas causas, genera ineficiencias grandísimas, desperdicios, somos pocos recursos, pero poco eficientes porque tratamos de poner eficiencia donde no es. Pues eso hace que finalmente lo que vive el paciente en su historia natural de la enfermedad sea complejo. ¿Por qué? Porque tratamos de poner al paciente a que se acomode a lo que a mí me sirve como institución, como hospital, como especialista, como médico, discúlpenme, pero o sea, el concepto no es en torno a él. Y claramente en estos modelos, hoy cuando uno habla de telesalud y telemedicina, el concepto es cómo el modelo de prestación de servicios combina diferentes formas de atender, lo mencionaba ahorita el doctor Mauro y en varias de las conferencias el día de hoy se ha hablado de eso, es cómo usamos esas diferentes herramientas en diferentes momentos para diferentes grupos poblacionales. Sí, el señor mayor, mi mamá prefiere que vayan y la vean y la toquen, ella cree que por acá no es suficiente y ella quisiera ella misma ir por sus exámenes. Y tal vez un joven no, entonces creo que hay unos aprendizajes diferentes desde el punto de vista cultural. ¿Qué deberíamos estar haciendo para afianzar ese uso de la salud digital, tanto en los equipos de salud como en quienes tienen a cargo la gestión de las clínicas y de los sistemas de salud como en los pacientes, desde esa perspectiva de cultura? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Qué desafíos hay? Doctor Percy, ¿usted cómo lo ve en la realidad del Perú? Quería mencionar un detalle y reforzar algo que ha mencionado Patricio, que es la experiencia del paciente, ¿no? Que es el punto central del cual estamos conversando en este momento. Es evidente que la tendencia actual es a dar una atención enfocada en el paciente, el patient centricity, que por más que la atención médica esté asociada ahora al uso de recursos tecnológicos, no puede dejar de perder ese rumbo. Recordaba hace un momento que en el Perú particularmente, en el sector público, tenemos instituciones que ofrecen teleconsultas y no tienen historia clínica electrónica. Entonces, ¿cómo finalizas tú una atención que desde el punto de vista asistencial médico puede haber sido eficiente y resolutiva
cuando el paciente posteriormente tiene que acudir a recoger su receta, no digo que sea en todos los casos, o tiene que recibir una receta en físico, lo cual ocurre hecha a mano, lo cual ocurre en algunos sitios. Entonces, tenemos que apuntar un poco a resolver todos esos temas. Y hablando sobre el tema cultural, en el Perú particularmente tenemos cientos de comunidades que no hablan español, tenemos también comunidades fronterizas en las cuales se tienen que adecuar no solamente la forma en la cual el personal de salud, no necesariamente médico, va a recibir al paciente, sino el enfoque. Lo que dice Patricio es totalmente cierto. ¿Cómo defines qué especialidad va a haber a este paciente si es que no vas a contar con un médico o con un especialista en una zona aledaña, una zona rural? Claro que sí, creo que lo perdí un segundo. Ah, es Entonces mi internet. entramos ya a tallar, a hablar de temas que tienen que complementar este sistema para que el acercamiento del paciente al uso de los recursos. Perdón, Sandra. No, qué pena, doctor, que es que creo que tengo problemas con mi internet. No sé si me confirman desde el máster si el doctor se escucha bien y el problema es mío. Es mío. Ok, disculpen la interrupción, es que estoy teniendo interferencia, pero continúe, doctor. No Aquí hay problema. Bueno, para resumir lo que comentaba, ¿no? El enfoque tiene que ir mucho más allá del proceso operativo. Tenemos que enfocarnos en los pacientes que hablan un idioma diferente, pacientes ancianos, pacientes que están en zonas de extrema pobreza donde no se va a contar con luz, con internet, zonas fronterizas, como mencioné anteriormente, pacientes discapacitados, pacientes que están en establecimientos penitenciarios, porque finalmente cada uno de ellos tiene una pertinencia cultural e incluso lingüística diferente. Entonces, ese también tiene que ser un enfoque que nos permita diferenciar la atención para poder ser resolutivos y eficientes. Gracias. muchas gracias. Patricio, ¿algún comentario frente al tema? Sí, gracias. Cuando hablamos de cultura, hablamos de muchas veces cómo uno puede adaptar a los cambios, ¿no? Porque la cultura es de cierta forma como la inercia, ¿no? Del establishment, de seguir haciendo las cosas igual. Y ahí me gustaría agregar que uno siempre plantea esto como resistencia al cambio, ¿no? Es decir, oye, yo tengo mi servicio de teleconsulta y conversábamos ayer con algunos de los panelistas, hay un 4% de uso. O sea, el 4% de las consultas ambulatorias son por telemáticas, ¿no? Y eso es súper consistente con muchas otras instituciones chilenas que están con los mismos números, ¿eh? 5%, 6%, la que más tiene 7%, ¿no? Y la adherencia, ¿ah? La adherencia a estos servicios es un punto súper relevante cuando hablamos culturalmente, porque si es que tengo un paciente que no tiene problemas con el acceso, con el idioma, con el costo, sacando todo eso, ¿no? ¿Por qué no la usa? Entonces, cuando uno estudia el tema, se da cuenta que detrás de toda la parte cultural hay un concepto que es central, que es el sentido. Si es que le encuentro sentido a usar esta vía digital, la usaré y mucho, digamos, y exigiré. Pero si no le veo sentido, porque ya estoy acostumbrado, ya tengo mi clínica, sé dónde estacionarme, es cómodo, paso a tomarme un café, no sé qué, bueno, no lo voy a usar. ¿Ah? Y creo que el desafío ahí, Sandra, está en conocer a nuestro paciente, ¿ya? En conocerlo bien, porque todavía hasta el día de hoy, creo que ha mejorado, pero todavía nos miramos mucho el ombligo. Yo que he estado en varias clínicas tratando de empujar estas cosas y digamos con buena, ¿cómo decírtelo? Con buen ánimo de hacer cambio a nivel ejecutivo, cuesta mucho. ¿Ah? Uno se centra mucho en la institución en la cual uno está y cuesta mucho ir donde los pacientes y preguntarles, oye, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo llevo el hospital a tu casa para que no tengas que venir? Finalmente, cuando vienes, necesito crecer en estacionamientos porque se me llenan. Tengo que poner una cafetería mientras esperas, tengo que poner más baños, los pasillos tienen que ser más amplios. O sea, es un tema que es vicioso, ¿no? En la medida que nosotros podamos mantener los servicios que son mejor telemáticos, bueno, excelente. Y los que son mejor presenciales van a nutrirse mucho de eso. Entonces, en resumen, la parte cultural está muy asociada con el sentido y en la medida que nosotros encontremos el sentido de dar estos servicios telemáticos
desde el punto de vista del paciente y obviamente del resto de los trabajadores, ¿no? y profesionales, es cuando vamos a empezar a hacer avances. ¿Ah? Me comentaba un médico de una de las instituciones aquí de clínicas privadas que él trataba de no hacer teleconsulta. Y yo le preguntaba por qué. Porque en esa institución lo obligaban que las consultas por vía telemática fueran de 30 minutos y las presenciales de 20, ¿no? Imagínense una locura, pero es así, ¿eh? Y tiene pros y contras lo que acabo de decir, obviamente. Pero para él esto era un desincentivo, entonces prefería no abrir teleconsultas y prefería hacerlo presencialmente. Oye, qué interesante, porque con ese ejemplo que das uno también diría, si tal vez las telemáticas no deberían ser menos largas por el tipo de control y de información que se maneja versus las presenciales, donde claramente se necesita hacer un examen físico y otro tipo de exploraciones, que es algo que tiene aquí la audiencia que nos están mencionando en el chat. Voy a retomar un comentario que nos hace Sagrario Villamil. Dice, la inclusión cultural y la conectividad en áreas de alta, o sea, las áreas marginales son grandes retos. Claramente, y creo que todos estamos de acuerdo que los desafíos que tienen los gobiernos, los países, porque ese no es un desafío del sector salud, es el tema de la conectividad, del acceso a banda de internet suficiente, adecuada para llevar todo este tipo de servicios ciudadanos donde está incluido salud. Creo que ahí estamos dando por descontado ese tema. Pero quiero traer de la conversación de ustedes y de las preguntas del público varios puntos. Uno tiene que ver con, nos dan un ejemplo aquí, espérenme un segundo que quiero verlo aquí, Rafael Silva. Él comenta frente a que, por ejemplo, en los temas de traumatología, está muy lejos, o sea, de lograr, porque se necesita tocar al paciente, hacer una intervención y demás. No es para todas las especialidades, no es para todos los tipos de paciente. Creo que eso es un mito o digamos un paradigma que hay que romper y que tenemos que ser claros en eso. Habrá para unos que sí, para otros que no, desde lo que el paciente quiera o desde lo que en niveles técnicos, científicos, desde el saber y entender de los clínicos se pueda o no hacer. ¿Cómo estamos en los países en ese punto? Doctor Terán, ¿estamos preparados? ¿No estamos preparados ya? ¿O seguimos con la idea de que esto tiene que ser para todos los pacientes, lo cual va a hacer que el proceso de adopción digital fracase? Es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío porque, como mencionaban ustedes anteriormente, se tiene que trabajar en distintos niveles. El nivel del paciente finalmente es el último de todos porque es el que va a recibir el producto final. Pero trabajar con la población profesional, médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, significa el mayor reto porque muchos de ellos vienen de un sistema, digamos, manual en el sector público, en el cual recientemente se están acostumbrando al uso de historia clínica electrónica, de RIS, PACS, y al cual se está sumando ahora el uso de la telemedicina. Entonces, sorprendentemente en algunos casos, los médicos de mayor edad han encontrado múltiples beneficios en el momento de optimizar el uso de la historia para, por ejemplo, hacer una visita médica. Pero también hay otros médicos que aún desconfían y sienten que el hecho de no tocar al paciente pueda significar una falla en el diagnóstico o un retraso en el mismo. Entonces es evidente que tenemos que trabajar mucho en sensibilizar y demostrar las ventajas que tiene el uso de la tecnología. Y en aquellas especialidades en las cuales hay que intervenir, se tiene que valorar el contexto, porque definitivamente hay pacientes en los cuales se puede contar con un profesional de la salud que permita esta interacción directa para poder reportarle al médico a distancia, pero también es necesario que se cuente con el PACS, por ejemplo, en el caso del ejemplo del traumatólogo. De nada te serviría que cuentes con la conectividad para poder evaluar un caso, si es que a la hora de la hora no tienes un sistema que te permita evaluar las imágenes o el resto de exámenes auxiliares. Entonces, tenemos que partir de poder diferenciar qué situaciones son las que se pueden manejar desde un inicio por telemedicina o cuáles ameritarían una evaluación clínica de forma directa. Y dos, en los casos en los cuales tengamos pacientes que estén en zonas muy lejanas y que no sean emergencias, evidentemente, establecer procesos con la finalidad de poder atender a estos pacientes de forma oportuna
y si es necesario que la telemedicina sirva para poder hacer una referencia en el mejor plazo posible, porque si finalmente no se puede llegar a cerrar un diagnóstico o establecer un tratamiento, por lo menos que te permita referir al paciente de forma oportuna, porque ese es otro problema clave en Latinoamérica, el retraso en la atención. Si finalmente tú identificas un paciente con un problema potencial y estos mecanismos nos permiten ubicar el problema y referirlo, hemos avanzado y logrado bastante. Gracias. Gracias. Tocan ustedes muchos temas, el tiempo pasa muy rápido, pero voy a retomar dos. Uno tiene que ver con una pregunta que nos hace Cristian Pérez y que trae algo de lo que ya conversamos al arrancar este espacio, y es el de la coordinación de la atención. ¿Quién asume, Patricio, tú cómo lo ves? ¿Quién asume el costo? ¿Quién debería asumir el costo de la coordinación, de mejorar ese proceso de coordinación? En la perspectiva de Chile, ¿tú qué me dices, doctor Terán, en la perspectiva de Perú? Y yo ahora les digo qué pasa en Colombia, porque en esto tal vez los sistemas de salud tienen responsables diferentes dentro de los modelos. Gracias, Sandra. No quiero dejar pasar la pregunta anterior, perdón, yo sé que estamos apurados. No, dale. Es que es súper interesante, mira, uno puede estar, vamos a dejar de fuera las emergencias, porque si es que uno se cayó y tiene una fractura, hay que ir a emergencia, ¿no? Dejemos eso fuera. Pero pensemos que hace tiempo me está doliendo el tobillo, ¿ah? Que es traumatológico. Entonces pregunta, ¿puedo hacerlo telemático o no? Las veces que lo personal he ido y con mis niños, que son muy traumatológicos, los niños, ¿no? Normalmente el médico es muy rápido, ¿ah? En decir, oye, hay que hacer un rayo, hay que hacer una eco. No, esto es para escáner, ¿no? O resonancia. Y la verdad es que muchas oportunidades lo podría haber hecho telemáticamente. ¿Ah? Incluso podría preguntar, apriétele aquí el hombre, duele, sí le duele, listo, hágale un escáner y después me trae, y nos hubiéramos ahorrado una visita, un estacionamiento, y para arriba, y para abajo. Así que yo creo que, de nuevo, centrándonos en el paciente, cuando uno quiere ver una película, uno la puede ver en su celular, en la tableta, en la tele, o puede ir al cine, ¿no? Si es que quiero tomar un vuelo, puedo ir 3 horas antes, irme a un VIP y tomar algo, o puedo llegar corriendo a subirme al avión. Si quiero hacer una transacción bancaria, puedo ir al banco físicamente o puedo hacerlo por internet. Yo elijo, ¿no? Y va por ahí, creo, también el concepto. O sea, tenemos que cambiar ese switch que hay que ir al hospital. Ya, perdón, pregunta 1. Tema 2, ¿quién paga? La coordinación. Siempre paga el paciente. Digan lo que digan, aunque sea un intermediario, porque si es un financiador, uno lo paga con impuestos, lo paga en Chile por el lado de, digamos, la previsión de salud, que es algo que, que está probablemente cambiando y está en estudio por la parte constitucional. Entonces, dado lo que está hoy día, uno esperaría que la coordinación logre eficiencias que se paguen solas, ¿ah? Y yo esperaría eso al menos. Es decir, el hecho de poder evitar que toda esta gente pierda tiempo en actividades que no agregan valor, al final debiese autofinanciarse en cierta forma y todos Evitar la deberían poner duplicidad de exámenes, evitar dobles Claro, atenciones. y los mismos médicos especialistas les pasa, y yo con ellos, bueno, he hablado largamente de esto y me encanta, ¿no? Que tienen consultas que en realidad no son de especialidad, ¿no? Y los van a ver igual a ver, no es problema, no es terrible, digamos, pero de verdad se perdió tiempo ahí. Eso lo debe haber tomado otro generalista, le hubiera dado probablemente un mejor servicio y hubiera dejado a este especialista libre para otra persona que realmente necesita su nivel, digamos, de conocimiento de nicho, ¿no? Eh, Así que yo creo que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer como ecosistema. Y el dinero al final siempre sale de la persona, y esa es una realidad, ¿no? Muchas gracias, doctor Percy. ¿Algún comentario frente al punto de la coordinación y cómo se financia? Bueno, esto depende del sistema, ¿no? Básicamente. En el caso del sistema público no hay duda de que sale de los impuestos que estamos pagando. Definitivamente hay que diferenciar también dentro de esto que hay diferentes financiadores, ¿no? En el caso del Perú, un financiador apunta al sector público puro, otro del seguro social, y así cada país tiene sus diferencias. Pero en el caso del sector privado, finalmente, como dice Patricio, el que lo paga es el paciente.
a través de un seguro o a través de un uso particular, pero el costo lo maneja el paciente. Entonces, probablemente deba buscarse que esto sea autosostenible, como también mencionó Patricio, pero para ello hay que lograr establecer un proceso claramente definido que pues, va a tomar tiempo. Público que abarca el 98% de la población en el país, a las aseguradoras, a las EPS, a realizar esa labor de coordinación. Claro, eso está inmerso en la plata que reciben, que es la plata que nosotros ponemos como colombianos, pero ellos tienen esa obligación. Ahí tenemos también oportunidad. El tema de coordinación va a ser un tema de agenda en uno de nuestros próximos eventos, claramente, Patricio, porque ahí tenemos cosas interesantes que hacer. Hay un comentario muy interesante, hay varios comentarios interesantes en el chat, uno de Carmen Cecilia, que habla de cómo en el campo de los servicios de promoción y prevención en salud, puede ser un contexto muy importante para la aplicación de la salud digital. Eso también nos da para una charla completa. Les prometo que en una de las próximas agendas nuestras de los eventos que vienen vamos a tener un espacio para hablar de eso. Cómo lo digital puede realmente llevar la promoción y prevención de la salud a otro nivel. Ahí quedo en deuda con eso. Y cierro estos minutos 5 que me quedan para haciéndoles una pregunta, que yo la había anotado por aquí, pero me encanta que Juan Carlos Araya la está poniendo en el chat de la... Como ven, doctores, hay mucha interacción en el chat en este momento de los asistentes. Y tiene que ver con la semiología. Doctor Terán, ¿será que con este tema de la salud digital necesitamos, ¿cómo lo digo para que sea adecuado? No sé, evolucionar, ver, entender o llevar a otro nivel, por decirlo así, no es evolucionar, sino poner en otro contexto de lo digital. La semiología en diferentes países y grupos clínicos ya están haciendo guías de cómo hacer manejo de pacientes, diferentes especialidades, diferentes patologías o condiciones de salud a través del contexto digital. ¿Usted qué opina de ese tema de la semiología? Tenemos que innovar. La exploración semiológica va a tener que adaptarse al uso de estas tecnologías porque la interacción médico-paciente también está evolucionando. Entonces, el hecho de que tengamos distintas especialidades en las cuales históricamente o de manera convencional se haya buscado que la presencialidad sea la base de todo, también nos tiene que obligar a ubicar con qué recursos podemos complementar, ojo, no sustituir, porque esto fue un tema de discusión con muchos médicos aquí, la atención médica. Casualmente tocaste un tema que es muy interesante, porque ya se están desarrollando guías de práctica que nos permiten diferenciar cómo enfocar al paciente, no hablando de emergencias, claro está, que viene con una dolencia crónica o que viene con un problema de laboratorio, ¿no? Un hallazgo incidental por imágenes, con la finalidad de poder, uno, complementar esto con una exploración física a través de otra especialidad o de un médico general que cuente con algún tipo de conocimiento básico para poder explorar al paciente, o en su defecto, poder complementar con estudios de apoyo al diagnóstico en un plazo prudente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de cierre, ¿cuáles son las personas que nos están escuchando en este momento? ¿Cuáles deberían ser esos mensajes que ellos que ustedes sugieren que ellos lleven de esta conversación? Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos? Los que me han oído saben que a mí me gusta mucho el tema de decir, bueno, que nos quede claro saliendo de aquí, después de estar estos 2 días aquí sentados en este espacio, frente a este tema, afianzar la telesalud, la salud digital, la telesalud, la telemedicina en nuestros sistemas de salud, Chile, Perú, Colombia. ¿Qué tarea le queda aquí a la audiencia, a todos estos activos participantes en el chat y a los que no, pero están escuchándonos? Si les parece que ese sea el mensaje de cierre para ambos. Patricio, contigo primero, por favor. Bien, Sandra. Mira, por ahí creo que fue Harry Loboa de Amazon que decía algo así como la salud es muy importante para que siga igual, ¿no? Más allá de, digamos, porque es algo que creo que todos sentimos, ¿eh? Especialmente cuando nos toca ir al hospital o tomar una consulta que uno dice, uff, wow, qué pesado, ¿no? Yo lo que me voy de todas estas excelentes exposiciones y conversaciones
es que creo que hay que quizás darle menos energía a conversar de todos los problemas que tenemos y los obstáculos, y enfocar, en cambio, nuestras fichas en empezar a hacer cosas. Y esas cosas parten con el fin final, ¿ah? Con la visión. Entonces, si eres paciente y te sientes, digamos, identificado con todas estas situaciones, creo que la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cómo debiese funcionar? A ver si esto estuviese enfocado en mí como paciente, ¿cómo debiese funcionar? Escribirlo y mandarle una carta a tu clínica, a tu ISAPRE, a FONASA, al sector público, y hablar, ¿ah? Porque ya dejemos la paciencia de lado, ahora hay que empezar a ser activo, en dar ideas cómo yo esperaría que funcionara sin que me estén llamando un focus group. Si es que soy clínica, si soy institucional de salud, si soy hospital, ¿cómo logro despojarme un poco de la vorágine del día a día que tengo, que me absorbe, que estoy lleno de problemas, lleno de situaciones de estrés, ¿no? ¿Cómo logro dejar un oasis de un par de horas a la semana para poder avanzar, ¿no? Ir a este fin final que es nuestro paciente. Si es que soy financiador, ¿cómo puedo articular mejor los flujos? ¿Mm? Estoy con la siniestralidad ahí. En Colombia ha pasado, ¿cierto? Que los financiadores han quebrado, están siempre muy exigidos, ¿no? Total. Están siempre en tensión. Ok, aún así, ¿cómo puedo ocupar tecnología para automatizar cosas, manteniendo los costos bajos, pero mejorando las experiencias? Es decir, cada actor del ecosistema creo que tiene una labor importante acá, porque hasta que lleguemos a ese futuro en que el ecosistema mágicamente se interconecta, digamos, en beneficio del paciente, todavía falta mucho y tenemos que avanzar más rápido, creo yo. Vamos muy lento y mi intención es que se catalicen estos cambios lo antes Excelente posible. mensaje, Patricio. Gracias. Un llamado a la acción. Doctor Terán. Hola. Ahí lo Bueno, escuchamos. bien, yo solo para complementar lo que indica Patricio, enfocaría esto en la simplificación de procesos, tratar de optimizar los recursos con los que se cuenta en cada país, y dentro del enfoque de pacientes es sumamente importante tener claro que un aporte clave es la prevención de complicaciones. Pacientes que pueden acudir de forma frecuente y aprovechar este recurso tienen que ser enfocados en la prevención. Y finalmente, en relación al país, poder reducir las brechas sociales y digitales y la conectividad, que mejore. Muchas gracias. Señores, gracias a ustedes, muy interesante. Los dejo con un mensaje de parte mía a la audiencia y tiene que ver con entender que los modelos de atención están cambiando, no todo es para todos y en la capacidad de entender lo que las personas, como lo ha dicho Patricio, lo ha afianzado el doctor Terán, necesitan y cómo lo quieren, es donde está el futuro de las organizaciones de salud en el mundo digital. Gracias a todos. Excelente sesión. A continuación vamos a hacer una breve pausa para que ustedes disfruten de la sala de networking. También recordarles el proceso de gamificación y por favor aprovechen al máximo el intercambio de experiencia a través de los espacios de interacción. Así como también visitar la sala comercial donde reconocidas marcas tienen información relevante para usted. Ya nos vemos.